Dale, estamos Gracias. viendo. Chau, Un chau. abrazo. Muchísimas gracias, Juan. En este Sí, caso, la ¿no? Para primera charla nuestro... internacional de nuestro evento. Exacto. Es Eh, desde Ma- México, creo que es la que viene, ¿no? sí, 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 sí. sí, 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 sí. Mario Ya, García dice de... exactamente. Vamos a esperar un ratito y ya, ya lo veo en línea. Seguramente ya entra a lo que es la sala de voz para que podamos empezar a transmitir. Hasta eso, bueno, comentarle a la gente que ya vamos teniendo tres charlas bastante interesantes. La primera que arrancó Roberto Ronconi, él desde Entre Ríos, Argentina. La segunda que fue de Gustavo Corault, de Santa Fe, Argentina. Ahora, bueno, la que acaba de pasar, que es la de Juan Puca, de acá De de Salta. Salta. Exactamente. Y bueno, ahí lo veo que se acaba de conectar. Lo tenemos a Mario García. Me gustaría que des la introducción para que la gente lo conozca. ¿Quién es, Aarón? ¿Cómo no? Así más o menos vamos arrancando. Sí, vamos presentando. Bueno, Mario ha contribuido mucho en aspectos de proyectos de software libre por más de una década. Ha dado muchas conferencias en eventos de tecnología e innovación desde 2008 y ha participado en eventos tanto en América Latina como Europa. También contribuyó de manera activa en Mozilla desde 2011 y Mozilla Refs desde 2017. Se unió a GitLab Heroes en 2019 y ha estado colaborando con comunidades en América Latina. GitKraken, embajador GitKraken desde 2019 y desarrollador web con experiencia en Python y Rust. También escribe artículos técnicos en Dev. ¿Qué tal? Toma pavo. Así que bueno, estamos con vos, Mario, cuando quieras. Fíjate, Mario, creo que tenés desactivado el Tenés, micrófono. ¿Estás en mute? Ahí me escuchan ya, ¿verdad? ahí te escucho. Perfecto. Bueno, antes de empezar, gracias por la presentación y el espacio. Es un gusto estar acompañando y participando en esta edición del evento y pues, compartir un poco de lo que he estado haciendo últimamente. Genial. Mario, el gusto es de nosotros poderte tener. Esto es lo lindo que tiene estos eventos virtuales, de que podemos llegar a tener personas que están prácticamente del otro lado, digamos, en este caso a bastantes kilómetros de distancia, como es México. En qué ciudad estás vos? ¿Era Tapachula, puede ser? Sí, es una ciudad al sureste del país, muy cerca de Guatemala. Perfecto, bastante Perfecto, perfecto. interesante. Nos encantó cuando nos llegó tu propuesta para la charla desde ya bastante interesante y más tener a alguien desde el hermano país de México, nos parece genial en este evento. Bien, ¿les parece si comenzamos entonces con la transmisión? Mario, te cedo la palabra. Sí, ahora comparto mi pantalla ya para empezar. Genial. Bien, ustedes me dicen. Cuando quieras, puedes comenzar ahora, por favor. Pues una vez más agradecer el espacio y es un gusto estar compartiendo la charla o el tema del que voy a hablar hoy es entornos virtuales de desarrollo con Vagrant. Voy a contarles un poco de qué va esta herramienta, cómo podemos configurarla y hablarles un poco de mostrarles algunos ejemplos de cómo el usar Vagrant nos puede ayudar a configurar nuestros entornos de desarrollo de manera práctica y replicarlos en otros equipos.
Ya me presentaron, pero me pueden encontrar en @MarioGMD en Twitter. Hablemos un poco de qué es Vagrant. Bueno, en general es una herramienta que nos permite crear y manejar entornos de máquinas virtuales. Si han virtualizado antes, probablemente han usado herramientas como VirtualBox, como VMware, entre otras. De hecho, Vagrant funciona sobre algunas de estas herramientas. Funciona sobre VirtualBox, sobre Hyper-V, Docker. Tengo un ejemplo de Docker que también quiero compartirles, que no solo podemos usar Docker como para el sistema base de nuestra máquina virtual, sino también podemos usarlo para generar las opciones de configuración de nuestro entorno. También podemos usar VMware, entre otros proveedores. Y para realizar el aprovisionamiento, que no es otra cosa que realizar configuración del entorno, instalación de paquetes que necesitemos y configuración en general, podemos usar scripts de Bash, podemos usar herramientas como Ansible, Chef o Puppet. De manera general es para lo que nos sirve esta herramienta. Estos son algunos de los proveedores que nos permiten tener un sistema base funcionando dentro de nuestra máquina virtual. Voy a hablarles únicamente de dos, que son VirtualBox y Docker. Quiero mostrarles también algunos ejemplos de cómo podemos realizar configuración de cada uno de estos. Y al final voy a compartirles enlaces de dónde pueden encontrar algunos de los artículos que he estado escribiendo. Algunos ya están disponibles en español, otros están disponibles en inglés, pero bueno, estoy haciendo algunos cambios en mi sitio y pronto también van a estar disponibles en español. VirtualBox es una herramienta muy conocida, actualmente desarrollada por Oracle. Es una de las herramientas de virtualización más populares. Soporta Windows, Mac, GNU Linux, Solaris como sistemas anfitriones. Soporta además imágenes ISO e imágenes Box. La segunda es el formato que se usa en Vagrant para las imágenes que usamos como base para configurar nuestras máquinas virtuales. Y la primera es la imagen que normalmente obtenemos cuando vamos a la página, por ejemplo, de Ubuntu y descargamos la imagen del sistema para colocarlo en un CD o en una USB. Esos son algunos de acuerdo a la documentación, algunos de los sistemas operativos en específico de los sistemas GNU Linux que VirtualBox soporta como sistemas anfitriones. Entre otros, Ubuntu, Debian, SUSE, y cualquier sistema que tenga una versión de Linux 2.6, 3, 4 o 5. La instalación de VirtualBox, voy a hablar un poco más de cómo realizar la instalación en VirtualBox sobre sistemas GNU Linux. Claro, también puede instalarse sobre Windows o sobre Mac, pero mi experiencia se centra más en GNU Linux, que es bueno, he usado como base este sistema desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, tenemos algunas opciones. Podemos descargar desde la página, que es el enlace que aparece en la presentación. En el caso de Linux, también podemos ir a la misma página y encontrar los instaladores para Windows y para Mac. Pero también podemos instalar desde los repositorios. En el caso, por ejemplo, de Arch Linux y distribuciones basadas en este sistema, generalmente ya está disponible en los repositorios, por lo que no tenemos que hacer ninguna configuración adicional. Pero, por ejemplo, en el caso de sistemas operativos basados en Debian o sistemas operativos que usan como paquetes para instalar RPM, que sería el caso, por ejemplo, de Fedora o de Red Hat. La documentación de VirtualBox tiene información de cómo podemos ir agregando los repositorios oficiales a los repositorios de la distribución que estemos usando.
Y bueno, de lo anterior y antes de explicarles un poco más este formato de imagen, que es el que normalmente se usa para realizar la configuración de nuestros entornos usando Vagrant. Respecto a lo anterior, la instalación de VirtualBox, tengo ya un artículo publicado. Aún no he podido traducirlo, pero en Dev tengo un artículo publicado. Bueno, de hecho son dos que pueden consultar donde explico un poco más esto. Sobre todo porque hay algunos errores que no están del todo documentados y justo es lo que explico en el artículo que publiqué. Bueno, entonces estas imágenes son el formato que se usa para configurar entornos con Vagrant y podemos encontrar imágenes en este formato desde cualquiera de las dos URL que listé ahí. Hay imágenes oficiales de Ubuntu, de CentOS, Red Hat, entre otros, pero también podemos encontrar imágenes personalizadas que alguien más publicó con configuración previa respecto a, no sé, por ejemplo, para Python o alguna otra tecnología. Pero esos son los dos sitios en donde podemos encontrar estas imágenes y donde además hay instrucciones de cuáles son las líneas que tenemos que agregar a la configuración. Voy a hablar un poco de esto más adelante. Básicamente creamos un archivo que contiene toda la configuración de nuestro entorno, desde cuál es la imagen que vamos a usar como base, si vamos a usar VirtualBox, dependiendo del proveedor que estemos usando, si vamos a usar, por ejemplo, Docker, si vamos a realizar el aprovisionamiento con alguna de las herramientas que mencioné al principio, que puede ser un script de bash. El ejemplo que quiero mostrarles es justo un script de bash que contiene las instrucciones necesarias para realizar la configuración de nuestro entorno y dependiendo de la tecnología con la que vamos a desarrollar. Y es un poco de lo que voy a hablarles ahora. Estos son los aprovisionadores que soporta Vagrant. Podemos usar script de bash, podemos usar alguna de estas herramientas. La documentación de Vagrant está bastante completa y de ahí podemos tomar algunos ejemplos sobre cómo podemos realizar la configuración y para poder realizar el aprovisionamiento de manera correcta, que no es otra cosa que hacer la instalación de los paquetes que necesitamos y la configuración necesaria. Este es un script de bash bastante sencillo. Lo que va a hacer aquí es instalar un entorno de desarrollo para Python. Normalmente cuando desarrollo con Python uso dos herramientas que son las que me permiten gestionar de mejor manera mis proyectos. Uso Poetry para gestionar las dependencias del proyecto. También pueden usar pipm. Lo único que cambiaría aquí serían las instrucciones para instalar pipm, pero en este caso yo estoy usando Poetry y estoy usando pipm para elegir la versión de Python que yo voy a usar en el proyecto. Recomiendo mucho usar estas herramientas porque así podemos gestionar de mejor manera nuestros proyectos y además el replicar esta configuración en otros equipos es mucho más sencilla y práctica, ya que vamos a trabajar siempre con las mismas versiones de los paquetes, de las dependencias y la misma versión de Python que nosotros hayamos especificado en la configuración. Entonces, lo que va a hacer este script, primero actualizamos la lista de paquetes en los repositorios. Después vamos a instalar las dependencias de Poetry y pipm y luego siguiendo las instrucciones dentro del repositorio de estas
herramientas, hacemos la instalación de pipem y luego hacemos la configuración. Para ello tenemos que agregar estas líneas a nuestro bash RC y al final hacer la instalación de Poetry. Aquí una observación. Dependiendo del sistema que hayamos elegido y por la manera en cómo aparece el paquete de Python en los repositorios de algunas distribuciones, es probable que sea necesario cambiar al final de esta línea, en lugar de que sea Python, nos puede pedir que especifiquemos la versión que vamos a instalar. Entonces, el paquete puede ser Python o Python 3, dependiendo del sistema operativo en el que estemos instalando. Pero es el único cambio que tendríamos que hacer a este script. Y bueno, después de instalar VirtualBox, en el caso de que vayamos a usar VirtualBox como proveedor, lo siguiente es instalar Vagrant. En el caso de que elijamos algún otro proveedor, tenemos que seguir las instrucciones correspondientes. Por ejemplo, si vamos a usar Docker, tenemos que hacer la instalación y configuración correspondiente, porque además necesitamos que los comandos que ejecutemos con Docker se ejecuten en el sistema sin que nos tenga que pedir permisos de superusuario. Pero bueno, continuando con la instalación de esta herramienta, después voy a explicar un poco cómo, si vamos a usar Docker, cuál es la configuración que tenemos que hacer. Bueno, primero es descargar desde la página de Vagrant. Y aquí en la sección de descargas vamos a encontrar los paquetes para algunas distribuciones GNU Linux, para Windows y para Mac. Podemos también descargar desde los repositorios. Hay algunos repositorios en los que, hay algunos sistemas operativos en los que Vagrant ya está disponible desde los repositorios. Por ejemplo, en sistemas operativos basados en Debian, podemos usar apt para realizar la instalación. En Fedora podemos usar DNF. En sistemas basados en Arch Linux usamos Pacman. Y en CentOS, por ejemplo, para ello necesitamos ir a la página de descargas, copiar la URL de descargas de CentOS, y podemos usar DNF para hacer la instalación indicando la URL desde donde tiene que descargar el RPM correspondiente, que es, de acuerdo a la última versión de Vagrant, que es la 2.10, esta sería la URL para esa versión en el caso de CentOS. En el caso de Fedora ya está disponible desde los repositorios, por lo que no va a ser necesario especificar la URL, pero en el caso de CentOS sí tenemos que hacer esto. Bueno, hablemos de manera general de algunos comandos básicos. Los más importantes no son los únicos. Para más información, en la página de Vagrant está todo documentado, que es la misma que tenemos acá, vagrantup.com. Desde aquí también podemos tener acceso a la documentación y ahí viene explicados los demás comandos que en algún momento podemos utilizar. Sin embargo, para una configuración general, los comandos que vamos a usar normalmente van a ser estos. El primero, que es Vagrant init, se encarga de realizar la configuración inicial. Esto lo que va a hacer es generar un archivo llamado Vagrant file con la configuración general configuración inicial del entorno. Aquí, por ejemplo, si
si descargamos, o si vamos a usar VirtualBox o VMware y descargamos la imagen .box correspondiente de acuerdo a lo que vimos antes, ya sea que descarguemos desde acá o desde la segunda página que aparece listada ahí. Para las imágenes oficiales yo recomiendo que revisen la primera página, que de hecho es la página oficial de Vagrant. Desde aquí podemos hacer una búsqueda de las imágenes correspondientes al sistema operativo que queremos configurar. Entonces ahí nos muestra la configuración inicial que podemos colocar dentro de ese archivo, el de Vagrant File, que sería que se crea con el primer comando que tenemos acá, que es el de Vagrant init. Este va a crear el archivo, pero hay dos formas de crearlo. Si solo ejecutamos Vagrant init, va a generar el archivo. Más adelante les muestro un ejemplo de cómo se ve, con comentarios adicionales que bien nos pueden servir si no tenemos mucha experiencia todavía usando esta herramienta para realizar la configuración adicional, si tenemos que hacer algunos cambios dependiendo del proveedor que estemos usando o de la herramienta de aprovisionamiento que estemos usando. Si creemos que ya no es necesario que esos comentarios estén ahí porque ya estamos más familiarizados con Vagrant, podemos usar Vagrant init seguido de la opción minimal para que solo coloque la configuración básica sin agregar los comentarios. El siguiente comando es Vagrant up. Una vez que tenemos ya el archivo creado y la configuración inicial realizada, lo siguiente va a ser iniciar nuestra máquina virtual, y es de lo que se encarga este comando, es para lo que nos sirve. Ahora, pasa por aquí lo que va a pasar es que dependiendo de la configuración que tengamos, por ejemplo, si estamos usando VirtualBox y si vamos a usar alguna imagen .box para hacer la configuración, lo primero que va a hacer este comando, Vagrant up, va a ser descargar la imagen y después realizar la configuración y agregar la máquina virtual, agregar la imagen al proveedor, que puede ser VMware, que puede ser VirtualBox, y habilitar el servidor SSH por el que vamos a acceder a la máquina virtual, que de hecho es el siguiente comando que tendríamos que ejecutar. Con Vagrant SSH accedemos a nuestra máquina virtual, pero aquí algo importante, aunque sí se crea un usuario, normalmente la configuración por defecto, este usuario no tiene una contraseña definida, o si la tiene, podemos, porque también se puede hacer, podemos indicar que no es necesario que pida la contraseña para iniciar, porque de hecho es la manera en cómo funciona Vagrant para acceder sin que nosotros tengamos que intervenir. Bueno, entonces ejecutamos este comando, accedemos a la máquina virtual. Podemos empezar a realizar la configuración que necesitemos, a empezar a trabajar en el proyecto que estamos creando. Y estos serían los comandos iniciales, o los que vamos a usar primero para tener configurado nuestro entorno, independientemente de los comandos que vayamos a ejecutar dentro de la máquina virtual. Y bueno, tenemos algunos comandos adicionales. Para salir de la máquina virtual ejecutamos el comando exit, pero si queremos detener la máquina virtual, para ello vamos a escribir este comando en la terminal, Vagrant halt. Bien, si por alguna razón necesitamos reconfigurar la máquina virtual o hubo una actualización de la máquina virtual, tenemos que destruir la configuración
eliminando la máquina virtual del proveedor para poder realizar la configuración nuevamente. Y para ello ejecutamos vagrant destroy desde la terminal, y lo que va a hacer este comando es va a eliminar la máquina virtual y todos los archivos que se hayan generado. Y bueno, el siguiente comando, en el caso, por ejemplo, de que, volviendo un poco a una de las primeras, a esta diapositiva, si descargamos la imagen desde acá, la diferencia es que, por ejemplo, aquí nos va a dar el enlace de descarga y vamos a poder descargar la imagen .box. Y entonces tendríamos que colocarla en el directorio donde vayamos a realizar la configuración de nuestro entorno. En el caso de que hagamos la configuración siguiendo las instrucciones disponibles en la página oficial de Vagrant, esto no es necesario porque al especificar el nombre de la imagen que vamos a usar como base, Vagrant se encarga de descargar la imagen en el momento en que ejecutamos Vagrant Up. Entonces, si es el caso de que nosotros descargamos la imagen, tenemos que colocarla en el directorio donde está el archivo Vagrant File, y estos son algunos de los comandos que necesitamos conocer. El primero va a ser para agregar la imagen, el segundo para eliminarla, y el tercero es importante porque, por ejemplo, siempre que ejecutamos Vagrant Up, va a revisar si existe alguna versión nueva de esa imagen por alguna actualización del sistema. Para poder realizar la actualización, ejecutamos Vagrant Box Update. Solo aquí algo importante: cuando actualizamos una máquina virtual, perdón, una máquina virtual, tenemos que eliminar la configuración previa ejecutando el comando anterior y volver a realizar la configuración de nuevo. Podemos cambiar la configuración dentro del archivo, indicando que no queremos que revise cada que ejecutamos Vagrant Up si hay una actualización. Por ejemplo, si queremos mantener los cambios realizados a nuestro entorno virtual, podemos decirle que no queremos que revise cada que ejecutamos Vagrant Up para iniciar la máquina virtual, que se salte este paso de revisar si existen actualizaciones. Y bueno, después de hablar un poco de esto, ¿cómo creamos nuestros primeros entornos virtuales? Voy a usar una imagen de Debian. De hecho, es la imagen oficial de Debian. Bueno, aquí, voy a usar la de Arch Linux. Aquí olvidé cambiar el comando, pero aquí debería decir Arch. Podemos usar cualquier sistema operativo. Hay imágenes oficiales de Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Arch, obviamente. Son los 5 sistemas que he probado. Tengo estos configurados porque cuando estoy escribiendo algún artículo, estoy realizando pruebas de alguna aplicación, hago mis pruebas sobre estos entornos. Pero bueno, estoy usando como ejemplo una imagen de Arch Linux, que de hecho es la imagen oficial. Entonces, omitan esto, aquí debería decir Arch. Pero bueno, si estamos usando Debian, crearíamos un directorio con el nombre del sistema operativo que vamos a configurar. Bueno, entonces creamos un directorio, nos cambiamos a ese directorio, le decimos que vamos a
hacer la configuración inicial para, por ejemplo, Debian, Arch, Ubuntu, aquí tendríamos que indicar el nombre de la imagen, y aquí le digo que haga una configuración mínima para que después de que este comando se ejecute, me genere el archivo correspondiente que va a contener únicamente esto. Bueno, Vagrant está desarrollado con Ruby, por eso la sintaxis para los que desarrollan con Ruby va a ser muy similar, la sintaxis de la configuración de Vagrant. No desarrollo con Ruby, pero recién veía que está desarrollado con este lenguaje, y bueno, por eso la sintaxis va a ser bastante familiar para quienes nos están viendo. Mario, tenemos una Sí. preguntita ahí. Sí, adelante. Sí, acá nos preguntan, bueno, han visto que usas muchas distribuciones, nos preguntan cuál es tu preferida, y también nos preguntan, digamos, si has tenido algún inconveniente con alguna distribución de las que probaste. Bien, buena pregunta. Sí, tengo varias máquinas virtuales para pruebas, pero mi distribución preferida es Arch, y también, bueno, Arch, pero uso sistemas operativos basados en Arch. Actualmente estoy usando Endeavor OS, que es un sistema basado en Arch, enfocado hacia la terminal, pero con una interfaz de instalación bastante amigable, muy similar a Manjaro, por ejemplo. Sí, a Manjaro lo conocía, al que me estás nombrando, no, vos sabés que no lo conocía, qué bueno. Endeavor OS me parece que está basada en una distribución que hoy ya no existe. Creo que hubo un cambio de nombre. Lo leí hace un tiempo, pero empecé a probarlo hace unos meses. Pero bueno, es la distribución que estoy usando ahora. Las distribuciones que mencioné son las que uso para pruebas, y con la que sí he tenido detalle, sobre todo cuando empecé recién a aprender cómo configurar mis entornos con Vagrant, es que, por ejemplo, Fedora, cuando tú creas la máquina, el entorno virtual, te asigna 512 de RAM, pero 512 megas, pero por alguna razón, el sistema operativo necesita mucha más memoria, y es por eso que se tiene que modificar la configuración para asignarle al menos 1 GB de RAM, porque algo que me pasaba es que yo intentaba actualizar o instalar algún paquete y el comando tardaba en ejecutarse demasiado y siempre me marcaba errores, pero era por esto. Y de hecho no está en la documentación oficial. En la documentación oficial no mencionan nada de esto. Eso con las distribuciones que he estado probando ahora. Qué bueno. Sí. Muchas gracias por la respuesta, y si querés podés proseguir. Muchísimas gracias. No, gracias. Si hubiera alguna otra pregunta, con gusto puedes decirme y contesto. Bien. Entonces, realizamos esta configuración inicial. Tenemos ya el archivo Vagrant file, que es el que contiene la configuración. Luego iniciamos la máquina virtual con Vagrant Up, y luego iniciamos sesión dentro del entorno virtual con Vagrant SSH. Y lo que vamos a ver en la terminal va a ser algo muy similar a esto. Nos va a mostrar cuándo fue la última vez que iniciamos sesión,
de qué dirección IP, el local, y el usuario y el nombre de la máquina. Que esta es la configuración por defecto. Obviamente se puede cambiar, podemos modificar la configuración del sistema, pero eso es lo que nos entrega por defecto cuando hacemos la configuración inicial del entorno. Y entonces a partir de aquí ya podemos empezar a hacer la configuración de las herramientas que vamos a ocupar, a instalar, por ejemplo, si es Python, qué herramientas necesito, y ya empiezo a hacer todo esto. Eso si quisiéramos ejecutar manualmente cada uno de los comandos. Pero para eso la ventaja es que tenemos herramientas de aprovisionamiento que Vagrant usa para poder realizar toda esta configuración por nosotros. Que es justo lo que vamos a ver ahora. Entonces creamos un archivo llamado install.sh, que es un script de bash bastante sencillo, que es el mismo que vimos hace un momento. Editamos el editor con el editor de preferencia. Yo sigo usando Nano porque me parece bastante práctico. Entonces tenemos esto. Después de que creamos nuestro script de bash, que es lo que vamos a usar para aprovisionamiento de nuestro entorno, volvemos a modificar el archivo de Vagrant file para decirle cuál es la herramienta de aprovisionamiento que vamos a usar, y como en este caso va a ser un script de bash, ¿dónde está ese script para que pueda ejecutarlo? Aquí debería decir Arch Linux, diagonal Arch Linux, que es el nombre de la imagen oficial de Arch Linux. Por ahí se me pasó a agregar esto, pero bueno, debe decir eso. Indicamos primero el nombre de la imagen, de la imagen.box que vamos a usar. Luego configuramos el aprovisionamiento. Vamos a usar un script de bash, y luego indicamos dónde está este script, para que la ruta donde está guardado el script, para que sepa desde dónde tiene que leerlo para poder ejecutarlo. Y aquí algo importante, si no queremos, bueno, más bien, por la manera en cómo funciona Vagrant, y para evitar que nos pida la contraseña, porque justo cuando hacemos la configuración inicial, la manera en cómo lo configura es que cuando nosotros iniciamos sesión por SSH, el inicio de sesión es directo, no nos pide usuario, no nos pide contraseña, porque Vagrant ya sabe cuál es la configuración, y porque también podemos especificarlo cuando usamos algún otro proveedor, de que no necesitamos que pida la contraseña, porque es de manera, bueno, por defecto es como funciona Vagrant. Entonces, para eso le decimos que no queremos que los comandos o las instrucciones no se van a ejecutar como superusuario. Para ello tenemos que agregar esta opción, decirle que no se van a ejecutar como superusuario, porque el usuario, digamos, por defecto ya tiene estos permisos, y entonces no es necesario escribir sudo antes de cada instrucción. Bueno, de manera general es cómo haríamos la configuración inicial de nuestro entorno, ya indicando cuál es la configuración que vamos a hacer usando alguna de estas herramientas, que en este caso es un script de bash. Hasta acá tenemos una configuración inicial usando VirtualBox como proveedor,
y un script de bash para el aprovisionamiento. Entonces, bueno, voy a continuar y en un momento les voy a mostrar el ejemplo práctico de cómo se realizaría esta configuración. Bueno, y la siguiente opción, o la otra opción que tenemos, es usar Docker como proveedor, pero también podemos usar Docker para el aprovisionamiento de nuestros entornos. De lo que voy a contarles es cómo lo usamos como proveedor. El ejemplo que voy a compartir, estoy usando Docker como proveedor del entorno y estoy usando un script de bash, pero sabemos que la configuración podemos agregarla al Dockerfile, o si tenemos ya una imagen de Docker en Docker Hub que ya tenga configurado el entorno, solo especificamos la URL o el nombre de la imagen, dependiendo bueno, lo que decidamos hacer. Y bueno, tenemos que instalar Docker primero. Las instrucciones están en la documentación, entonces vamos a docs.docker.com/engine/install. Ahí vamos a encontrar documentación para cada uno de los sistemas operativos. Hay documentación para Windows, para Mac, para distribuciones GNU Linux. Hay documentación para varias distribuciones GNU Linux. Seguimos las instrucciones que están en la documentación, instalamos Docker. Lo siguiente va a ser realizar la configuración para que las instrucciones o los comandos se ejecuten sin permisos de superusuario, ¿no? Porque además Vagrant se tiene que encargar de ejecutar estos comandos por nosotros, entonces no necesitamos que nos esté pidiendo la contraseña, porque de hecho nos genera un error si no definimos esto. Bueno, entonces agregamos un grupo, luego agregamos nuestro usuario a ese grupo, actualizamos la configuración del sistema y por último, para hacer pruebas, ejecutamos el comando que vemos ahí, para que de esta manera, ya tenemos la configuración de Docker que necesitamos para que no tengamos que escribir sudo docker el resto del comando, sino que únicamente Docker y el resto de las instrucciones. Y entonces tenemos dos opciones. Tenemos que modificar el Vagrant file. Podemos usar una imagen que esté alojada en Docker Hub. Para ello, por ejemplo, colocamos aquí el nombre, que sería usuario, y el nombre de la imagen. Entonces hacemos estos cambios en la configuración del archivo, y si vamos a usar una imagen desde el Docker Hub, tendríamos que cambiar la configuración por esto. Pero también podemos usar un Dockerfile para que ahí coloquemos todas las instrucciones de cómo tiene que generar esa imagen de Docker. Y para que sepa cómo tiene que ejecutar ese contenedor. Entonces, voy a explicar qué tendríamos que hacer si elegimos usar un Dockerfile. Entonces, creamos primero eso si estamos empezando a configurar el proyecto desde cero, ¿no? Creamos un directorio que es donde vamos a guardar todos nuestros archivos de configuración. Nos cambiamos a ese directorio, creamos un Dockerfile, lo editamos
y agregamos la configuración que necesitamos. Explico de manera general. Estamos usando la imagen oficial de Ubuntu, la última versión, que es la 20.04. Actualizamos la lista de paquetes en los repositorios, instalamos el servidor SSH y sudo, creamos un directorio y agregamos después un usuario desactivando la contraseña. Agregamos el usuario al grupo sudo y después modificamos la configuración en el archivo de sudoers, donde especificamos, bueno, que en este caso no necesitamos que nos pida la contraseña. Para ello especificamos esto, agregamos esta línea al archivo. Luego cambiamos el propietario de este directorio y lo asignamos al usuario que creamos antes. Cambiamos la contraseña. Tenemos que definir una contraseña para que pueda iniciar sesión por SSH, para que Vagrant sepa cómo iniciarlo, pero para este usuario no necesitamos que nos esté preguntando por la contraseña. Pero sin embargo, sí va a tener permisos de superusuario, sin que tengamos que escribir sudo antes de cada instrucción, que es lo que se está haciendo en estas líneas. Entonces, obviamente no es la mejor práctica tener esto, pero para fines de mostrar cómo funciona, entonces le asignamos una contraseña, luego cambiamos cierta configuración en nuestro servidor SSH. Le decimos que se va a permitir el inicio de sesión como superusuario, pero que no va a ser necesaria la contraseña. El resto de la configuración es tomado de la configuración que viene de ejemplo de la documentación de Docker, si no mal recuerdo. Sí, de la documentación de Docker. Y entonces, bueno, y le decimos que el puerto por el que se va a conectar es el 22. Entonces hacemos esta configuración. Aquí podríamos agregar las líneas adicionales que tenemos, por ejemplo, en este script de bash. Podemos colocar todo esto justo después de esto. O bien podemos usar podemos usar un script de bash para hacer la configuración y dejamos únicamente esto para que haga la configuración del sistema base, que es lo que yo hice y es lo que les voy a explicar. Bueno, entonces lo siguiente va a ser, ya que tenemos el Dockerfile, que es el que se va a encargar como de generar la imagen de Docker que vamos a usar como base para nuestro entorno, tenemos que modificar el Vagrant file para indicarle que, bueno, ahora vamos a usar como proveedor Docker y toda la configuración que necesitamos especificar. Le decimos que tiene que agregar la llave SSH cuando se haga la configuración y se inicie sesión en el entorno, que el nombre de la máquina va a ser Ubuntu o Debian o dependiendo del que estemos usando, que el usuario con el que va a iniciar sesión es Vagrant, que es el que tiene permisos de superusuario, que la contraseña es Vagrant también. Esto no es
como muy recomendable, pero bueno, para fines prácticos lo hacemos de esta manera. Y luego lo siguiente es especificar cuál va a ser el proveedor. El proveedor va a ser Docker, y vamos a construir la imagen a partir de un Dockerfile. Por eso indicamos dónde está el directorio desde donde se va a hacer la construcción de la imagen, y que el contenedor tiene que estar ejecutándose, o sea, que no se debe detener, y que además tiene acceso por SSH, que es lo que configuramos acá en esta parte, ¿no? Para eso es toda esta configuración que hicimos. Luego, para este caso, yo estoy usando un script de bash para hacer el aprovisionamiento. La misma línea que vimos hace un momento es la que vamos a usar para la configuración. Decimos que no necesita, bueno, que no pida, bueno, que los comandos se van a ejecutar con un usuario que ya tiene permisos asignados previamente. Entonces no es necesario que nos esté pidiendo permisos de superusuario para ejecutar cada instrucción. Y bueno, el aprovisionamiento que se hace con un script de bash, podemos usar el mismo Dockerfile para esto. Yo decidí separar un poco estas dos partes para tener un sistema base y la configuración en un script para que éste se ejecute después de que ya se hizo la configuración del sistema. Entonces, terminamos de configurar, ya tenemos el Dockerfile, tenemos el background file configurado correctamente. En este caso estamos usando una imagen de Docker. Iniciamos la máquina, iniciamos sesión, y esto es lo que nos va a mostrar. Bueno, antes de terminar, que no es lo último, quiero mostrar un ejemplo práctico de esto. Entonces, un momento. Voy a cambiar la ventana. Me voy a pasar a una ok, un momento. Voy a abrir una terminal y ahora lo comparto. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí, ahí se ve. Perfecto. Gracias. Entonces, parece que acá. Yo ya tengo estos entornos configurados, son los que normalmente uso. Bueno, tengo un entorno con Arch. Mario, una preguntita. Sí, adelante. ¿Sí? Sí, Rodrigo, te escuchamos. Hola, hola, Rodrigo. Sí, ¿está ahí Mario? Sí, está. Sí. Mario, una preguntita tenemos ahí en las redes sociales. Nos preguntan con qué proveedores llegaste a probar Vagrant. Por ahora solo con VirtualBox y con Docker. No he probado con los demás. Perfecto, ¿y con los dos tuviste el mismo rendimiento? ¿Algún problemita, algo como para comentar? Con VirtualBox el único problema que tuve fue con Fedora por el tema de la memoria RAM, que lo que hace Vagrant es configurar un entorno, bueno, asignarle 512 megas al entorno, pero en realidad, por alguna razón, Fedora demanda más recursos y necesita al menos 1 giga, y esto se tiene que cambiar en la configuración, pero fue el único detalle que tuve. Además que entre usar VirtualBox y Docker, el único problema que le vi a VirtualBox, que me parece que
que con Docker no se tendría es que si tú quieres mantener, que tampoco es necesario, pero si quieres, por ejemplo, actualizar a la última imagen del sistema que estás usando, tienes que destruir la configuración anterior y realizar nuevamente la configuración del entorno. No es necesario porque puedes especificar en la configuración que no quieres que esté revisando si hay actualizaciones cada que inicias la máquina virtual. Pero me parece que es el único detalle que he visto hasta ahora. Lo de Fedora sí me parece extraño porque en realidad no debería de pedir tantos recursos, pero no he visto más información en la documentación. De hecho, me parece que esto lo vi en un artículo que estuve revisando, pero sí pide 1 giga al menos, pero fue el único detalle que vi. Perfecto, clarito. Muchas gracias, Mario. Podés proceder. Un gusto. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, entonces voy a continuar. Entonces, esos son los entornos que normalmente uso para realizar pruebas. Me voy a cambiar al de Docker y voy a realizar la configuración nuevamente, únicamente para que vean. Yo aquí tengo el Vagrant file, que es el archivo de la configuración inicial. Tengo el Docker file que estoy usando para generar la imagen de Docker que voy a usar como base, y tengo el script que voy a usar para realizar la configuración. Voy a mostrarles la configuración que tengo en el Vagrant file, que es justo esto. De hecho, debí de haber cambiado esto. Bueno. Ok, aquí está. Sí, entonces, eso es lo que les decía, que cuando haces con el comando tal y como nos indica en la documentación, va a agregar todos estos comentarios para darnos información de las demás opciones que podemos habilitar en la configuración. Pero si te familiarizas con cómo funciona Vagrant y cómo funciona la configuración dentro del archivo, entonces puede que ya no necesites esto y haces una configuración mínima con el comando que vimos. Pero bueno, aquí tengo la misma configuración que les mostré en la presentación. Le digo que voy a usar Docker, los datos para iniciar sesión por SSH, que esto lo necesita Vagrant para poder ejecutar la máquina y el inicio de sesión. Que voy a usar un Dockerfile, que el contenedor tiene que mantenerse ejecutando y que el acceso va a ser por SSH, que ya está configurado. Y bueno, lo que ya vimos. El Dockerfile tiene justo esto, que es las mismas instrucciones que les mostré. Y el script tiene la configuración que yo necesito para un entorno de desarrollo con Python, en el que uso PyM y Poetry para gestionar todo el proyecto. Entonces, yo ya lo tengo creado, pero voy a destruir la configuración para que vean qué es lo que hace Vagrant cuando veamos. Ok, disculpen por eso, que normalmente no tengo configurado Docker para que se inicie con el sistema, entonces eso es lo que me está mandando de error. Listo, ya me debería dejar destruir el entorno. Aquí elimina la configuración para que pueda empezar de nuevo y mostrarles qué es lo que hace. Bueno, listo. Entonces ahora voy a iniciar la máquina virtual y con este comando ya va a empezar a ejecutar todas las instrucciones correspondientes.
para construir la imagen de Docker y para instalar los paquetes que yo necesito. Entonces ahí empieza a ejecutar cada una de las líneas del Dockerfile. Ahí empieza a instalar los paquetes que le indiqué, que son el del servidor SSH y el de sudo. En cuanto termine de hacer esto, va a ejecutar el script de bash, el de install.sh. Ahí sigue terminando de hacer la configuración. Bueno, va a tardar un poco, no mucho, pero si fueran más paquetes, igual tardaría un poco más. Pero, bueno, ahí ya está haciendo instalando los paquetes y haciendo la configuración. Ok. Bueno, ahí continúa ejecutando las siguientes líneas. Crea el archivo y, bueno, crea ese directorio, el usuario, la carpeta del usuario, que sería el home, agrega esa configuración al archivo de sudoers, cambia la contraseña del usuario que creamos hace un momento y agrega la configuración adicional. Bueno, y ahí ya terminó. Esa es la última línea de la... Y ahí empieza a ejecutar, a iniciar la máquina, pero como detecta que hay un script de bash para realizar el aprovisionamiento, entonces empieza a ejecutar las instrucciones del script para instalar estas dos herramientas de Python que son las que normalmente utilizo para gestionar mis proyectos. Sobre eso también publiqué un artículo donde explico cómo usar estas dos herramientas, instalación en algunos sistemas GNU Linux. Al final les dejo como las URL de los dos sitios en donde estoy publicando. Estoy trabajando ahora, bueno, voy a empezar a trabajar en una actualización de mi sitio para que algunos artículos, bueno, las versiones en español de los artículos que estoy escribiendo puedan accederse desde mi sitio. Pero por ahora estoy publicando en dos sitios, que es dev y .tech. Bueno, entonces ahí está ya instalando, ejecutando las instrucciones del script de bash. Instalando dependencias y después instalar las dos herramientas que yo ocupo, ¿no? Y esto, obviamente, si están desarrollando con otra tecnología, las instrucciones van a ser diferentes. Por ejemplo, hay un artículo que publiqué hace un tiempo en el que explico cómo configurar un entorno de desarrollo en el que usas Rust y Python dentro del mismo proyecto. Entonces también eso podría ser otro caso de uso en el que bien nos podría servir hacer esta configuración para que podamos replicar de manera práctica en otros equipos nuestro entorno de desarrollo, que es la idea detrás de Vagrant. Y con la ventaja, bueno, terminó. Ahora debemos poder iniciar sesión por SSH.
ya estamos dentro del entorno. Nos dice, bueno, estamos usando la versión 20.04 de Ubuntu, versión del kernel es la 5.89 y podemos comprobarlo. Y esta es la versión del kernel que está usando esta imagen de Docker, que fue la que usamos como base. Entonces, por ejemplo, tenemos PyM ya en el sistema, tenemos ya nuestras herramientas y aquí empezar ya a trabajar en nuestros proyectos. Esa es una manera. Claro, podemos usar Docker sin Vagrant, pero a mí me parece más práctico porque las instrucciones son más cortas y por lo tanto es más fácil recordarlas. Claro, no significa que tengas que recordar todos los comandos o las instrucciones. Bien, puedes tener esto en tus notas para que sepas qué instrucciones tienes que ejecutar para hacer configuración y demás, o tener un script que te ayude con la configuración. Pero me parece que es el combinar Vagrant con Docker hace más práctico desde la configuración, hacer la configuración del entorno, a estar ya dentro del entorno desarrollando proyectos. Bueno, esto sería con Docker. Me voy a salir del entorno. El entorno queda ejecutándose. Lo único que cierra es la conexión por SSH, pero el entorno sigue ejecutándose. Entonces voy a regresar a un directorio atrás. Me parece que el que tenía con... Creo que es el de Debian, el que tenía con... Ah, sí, es ese. Entonces, aquí estoy usando VirtualBox para y estoy haciendo el aprovisionamiento con un script de Bash. Y eso lo podemos ver en el Vagrant file. Bueno, tengo que recordar de hacer una configuración mínima para que no se agreguen todas las... Pero bueno, lo que quiero mostrarles está... aquí. Entonces la imagen, la imagen que estoy usando es la de Debian 10, que es Buster. Estoy usando un sistema de 64 bits. Y estoy haciendo el aprovisionamiento usando este script. Va a descargar la imagen .box, que es la que vamos a usar con VirtualBox. Y esa es la imagen oficial de Debian. Yo ya tengo la configuración hecha, pero igual voy a destruirlo y volverlo a iniciar para que vean qué es lo que hace. Es muy distinto. O sea, en el caso, por ejemplo, de Docker, pues descarga hace la configuración a partir del Docker file, descarga la imagen de Docker que se está usando como base y después ejecuta las instrucciones para hacer la configuración del entorno. Vamos a ver ahora con VirtualBox. Va a descargar, si ya está descargado, ya no va a hacer este paso, pero si no, va a descargar la imagen box desde la página de Vagrant. En este caso no lo va a hacer porque yo ya tengo esa imagen descargada en el sistema, pero puede que haya una actualización y me lo va a decir. Entonces él ya lo destruyó. Vamos a iniciar nuevamente la configuración. Ahí dice que está usando VirtualBox, importando la imagen base, que es la de Debian. Descargada, entonces está haciendo así importando la imagen y agregando esto a
a VirtualBox. Ahora, en lo que esto termina, pero también podemos tener una imagen de Docker ya creada que podemos guardar en Docker Hub, y para ello hay una opción. No sé si con GitHub se pueda, pero por ejemplo en GitLab tengo una imagen de Docker que ahora les voy a mostrar, que se construye a partir de un Dockerfile, y lo que hace la herramienta de integración continua de GitLab, generar la imagen a partir de ese Dockerfile y luego exportarla hacia el Docker Hub. Y entonces, en nuestro archivo de configuración, si decidimos Docker, en lugar de decir que vamos a usar un Dockerfile, usamos la imagen de Docker que nosotros hayamos subido a Docker Hub. Esa sería la otra opción. Bueno, entonces, hizo toda la configuración, inició el servidor SSH, cuando está terminando la configuración inicial, y ahí ya está ejecutando el script de bash. Al final, solo ejecutamos Vagrant en SSH y ya estamos dentro del entorno. Bueno, ahí ya está terminando de hacerla. Ok, bueno, voy a dejar esto ahí ejecutando. Voy a regresar a la presentación ya para finalizar. Entonces, con esto terminaría. Estoy documentando parte de lo que les conté en la presentación, ya está documentado. Me pueden encontrar en Twitter como MarioGMD. En Dev estoy escribiendo artículos de lo que les estuve hablando hoy. Ya está documentado ahí. Están en inglés, estoy por pasarlo a español. Tengo un par de artículos publicados en .tech. Ahí es una publicación en español. Y es donde pueden encontrar un poco más información de esto, de lo que está documentando. Por ahí me falta documentar un par de cosas más, pero en las próximas semanas estaré publicando esto. Entonces, si hay alguna pregunta, adelante. Sí, acá me están llegando unas preguntas y dicen si intentaste llevarlo al cloud anteriormente. Adelante. Justamente, Mario. Sí, acá me están llegando unas preguntas y dicen si intentaste llevarlo al cloud anteriormente. Justamente. Bien, buena pregunta. Justo ayer hablábamos de eso, de por ejemplo, si se podría usar Kubernetes para el proyecto que estés haciendo, o tener toda esta configuración en un entorno en la nube. Lo cierto es que no he probado esto, he estado más documentando algunas cosas relacionadas a integración continua y despliegue continuo usando GitLab. De eso tengo varios artículos en línea publicados, y hay un par de charlas que he dado en mi canal, que bueno, aún no tengo contenido, pero tengo una lista de reproducción ahí. He estado más documentando esa parte. Sí, espero en los próximos días empezar a probar algunas otras cosas. De hecho, hay una herramienta de IBM, si no me equivoco, que funciona con ROS, funciona con Python, Ruby y otros lenguajes, que facilita aún más el hacer la configuración de tus entornos
gestionar tus proyectos y luego llevarlos a un entorno en la nube, ya sea en Heroku, OpenShift, que es de Red Hat, en Kubernetes o Amazon Web Services, por ejemplo. Se llama, bueno, acabo de olvidar el nombre, lo estuve checando hace poco, pero es de IBM. Igual estoy por escribir un poco de eso. Así que no tendré una respuesta en concreta en este momento, pero sí estoy trabajando un poco esa parte. Perfecto, sí. Otra de las preguntas que había justamente era dónde se podía encontrar el material que estabas describiendo, pero ya justo quedó contestado con esta última diapositiva donde marcaste la web, así que esa ya estaría contestada. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. De cualquier manera, el enlace para la presentación lo voy a tuitear en unos minutos más. No sé, Aaron, si hay alguna otra pregunta, yo creo que estamos, ¿no? No, estamos ya, las preguntas también ya se respondieron, así que podemos continuar. Perfecto, no nos queda más que agradecerte, Mario, que nos ha brindado esta hermosa conferencia, darte las gracias y bueno, decirte que ya en la semana vamos a estar haciéndote llegar por mensaje o por mail el correspondiente certificado de participación por haber dado esta charla. Pues muchas gracias, un gusto compartir con quienes nos estuvieron viendo. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden escribir por Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias Mario.